Análisis político en Expreso BioBio. Menos de una semana, pues. Sí, no sé. Contando los días para las elecciones del domingo. Este domingo, no se olvide, es un voto obligatorio. Hoy día, de hecho, en la prensa, en los diarios salieron los facsímiles, ¿no? De los votos, para que usted ahí, los conozca y sea más fácil y más rápida la votación de este domingo. Marco Moreno, justamente ya está en línea con nosotros, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central. Marco, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Marco. Hola, Loreto, Álvaro, muy buenos días. Buenos días. Se estaba haciendo cuestión desde el Consejo Constitucional, de hecho, del experto, la Comisión de Expertos, perdón, que las campañas en realidad parecían más candidaturas a otros cargos, digamos, para los que no hay competencias, que tenía que ver más bien con la promesa de ciertas políticas públicas, cuestiones que serían más bien propias de una campaña de alcaldes, dijo alguien, o parlamentarios, y que eso era preocupante. ¿Te ha parecido a ti ese el perfil de las campañas a constituyentes? Sí, yo tiendo a coincidir con esa idea. Evidentemente el tema de la seguridad se ha ido electoralizando, ¿no? Ha sido el principal tema, y eso es porque lo que ocurre, Álvaro, es que las elecciones cada vez más son plebiscitos emocionales, ¿no? La gente no vota desde la razón. Probablemente la gente no está muy interesada sobre el sistema político, el sistema electoral o cómo van a funcionar los temas medioambientales. Hoy día la gente tiene miedo, tiene preocupación, y el miedo es una emoción, ¿no? Uh-huh. El miedo a la inseguridad, el miedo a qué va a pasar conmigo cuando me pensione, el miedo a qué va a pasar conmigo con el sistema de salud, con la situación que está con la ISAPRE, FONASA, en fin. Todo eso, de alguna manera, creo yo que puede ser más gravitante en las personas al momento de tomar su decisión. Hoy día la gente se está informando estos últimos días, cada vez más cerca del momento de la elección, y dado, como decía Loreto, que esta es una elección con voto obligatorio. O sea, los que tenían dudas tienen que aceptar y resignarse a que tienen que ir a votar, si no van a tener que pagar una multa entre 80 y 130 mil pesos. En algún momento la van a tener que pagar, pero van a tener que pagarla, y por lo tanto, dicho eso, la gente está averiguando, conversando con la familia, escuchando la radio, informándose respecto de su decisión, y yo creo que la decisión va a tener que ver con estos elementos más que con los otros. Por eso que las campañas, a propósito de lo que decía Álvaro, han estado tan centrados en esto, ¿no? Y también los paneles que han habido también de alguna manera han jugado a preguntarle a los candidatos su posición sobre políticas públicas, sobre problemas públicos que se deben resolver con políticas más que con un texto constitucional. Claro, más materia de ley que por el tema constitucional. Marco, tú comentabas, elección obligatoria, está todo el tema de quizá el poco interés, ¿no?, que han manifestado distintas encuestas de la ciudadanía frente a estas elecciones. Está el tema de las multas, que si bien, el voto es obligatorio, va a haber multas sí o sí, pero hemos visto las dificultades que tuvo el plebiscito para también cursar, ¿no?, y que la gente pague las multas, o informar, mejor dicho, ¿no?, a las personas para que se haga también el trámite. Y hablamos también de proyecciones, ¿no? Los distintos sectores políticos, los analistas están haciendo proyecciones en cuanto a el número que podría eventualmente sacar cada lista. Claro, entonces, ¿qué sería un número bueno para el oficialismo? ¿Qué sería un número bueno para la oposición? Marco, porque tú dices, claro, hay que votar. Una cosa es ir a votar y otra cosa es efectivamente marcar una preferencia de algún candidato, ¿no? La gente puede ir, pero también puede anular, en fin. ¿Qué sería una buena participación? Y si estás de acuerdo con estos análisis que se están haciendo de que si el oficialismo o oposición podrían tener más número. Sí, digamos de entrada, Loreto, que son 5 listas las que están en disputa. 3 son pactos y 2 son de partidos políticos, ¿no? El Partido Electoral, y los otros son 3 pactos. Hay que votar por una sola opción, ¿no? Por un solo nombre, de hombre o mujer, en la papeleta que tengamos en cada una de las regiones. En cada una de las regiones se eligen un número de escaños distinto. Hay regiones que eligen 2 escaños, que son 6, otras 6 regiones eligen 3 escaños, y hay solo 4 regiones, como la metropolitana, que eligen 5 escaños, junto con la Araucanía, el Maule y Valparaíso, ¿no? Entonces, eso es lo que está en disputa. Ahora, de lo que sabemos, Loreto, es que normalmente las elecciones, los procesos electorales anteriores informan el resultado de la elección siguiente, es decir, lo influyen. Por eso es que muchos analistas coincidimos en que probablemente el resultado que tengamos la noche del domingo se acerque un poco a esa relación 60-40% que tuvimos en el plebiscito, ¿no?
Y cuando uno traduce ese 60 y 40% en términos de votación, de volumen de votación, por eso es que uno dice que deberíamos tener esos 50 escaños que se van a elegir distribuidos más o menos entre 30 para la oposición y 20 para el oficialismo, ¿no? Eso no es una buena noticia para el oficialismo, porque el oficialismo a lo menos necesita 21 escaños para poder tener poder de veto, ¿no? Si no, lo que vamos a tener es que la fuerza de la oposición podría imponerse en buena parte de las disposiciones que se aprueben en el Consejo. Por lo tanto, esos son más o menos los números gruesos que estamos manejando. Es importante, Loreto, hacer un poco de pedagogía ciudadana y decir que son 16 elecciones distintas. Cada región va a tener una elección distinta porque el número de escaños son distintos. Marco, cuando uno habla de oposición y de oficialismo en este contexto, queda fuera un mundo que probablemente es la mayoría de los chilenos, digamos, que son los que no militamos en partidos políticos. Y en este proceso solamente hay 3 candidaturas independientes que probablemente además fueron en algún cupo de partido. O sea, los partidos, por una parte, designaron o le dieron cupo a los expertos, por una parte, y en esta oportunidad también representan el mundo de los partidos que están representados en el Congreso Nacional. ¿Sí, no? Sí. O sea, vale decir, y es en ese contexto que uno mira y dice, sí, mire, esto se reconoce como oficialismo, este grupo de candidatos se reconoce como oposición, pero en un contexto más amplio, no sé si el extremo probablemente sea el primer proceso, que le daba posibilidad a la presentación de candidatos independientes y que al final de cuentas eran la mayoría en el órgano constituyente anterior. Esa realidad no existe el día de hoy. Esta es de acuerdo a los partidos que están representados en el Congreso Nacional. ¿Sí? Son 3 independientes, me parece, en esta pasada, ¿no? Claro, esto es muy distinto a la elección cuando elegimos la convención. De hecho, los independientes en ese proceso anterior podían pactar entre sí, ¿no? Presentaron y eso listas, llevó a tener un gran, lo llevó a tener un gran número de representantes en la convención. Eso hoy día, como tú dices, Álvaro, no ocurre, ¿no? Y por lo tanto, los candidatos independientes, pero que van en cupo de partido, ¿no? De alguna manera adscriben también a esa visión que tienen los partidos políticos, ¿no? Por lo tanto, esta es una elección fundamentalmente en donde, por eso que la marca va a ser muy importante, ¿no? La primera reacción que la gente va a tener frente al voto es la marca, ¿no? Digamos, del pacto. El pacto, ¿cómo se llama? ¿No? Porque de repente los nombres algo dicen de lo que está ahí adentro, ¿no? Luego tú haces un segundo clip y dices el partido, ¿no? Y en tercer lugar, recién ahí piensas en un nombre de hombre o mujer de los que aparecen en el listado. Hay que votar, insisto, por uno solo, ¿no? En cada una de las 16 regiones, pero más o menos siguiendo esta lógica que estamos planteando ahora. Marco, ¿qué sería un fracaso para la oposición o un fracaso para el oficialismo, ¿no? En términos de resultado, tú dices, claro, que tú y otros analistas están haciendo este 60-40, ¿no? Y más o menos lo que uno va viendo, y de los mismos políticos también. Pero ¿se consideraría un fracaso para el gobierno, por ejemplo, para el oficialismo, tener cuánto o cuánto menos? Porque claro, vamos a llegar el domingo y todos van a tener distintas lecturas. Si nosotros sabemos lo que va a pasar después y que claro, pero qué pasa con el número de consejeros, pero qué pasa con el número de votos, pero qué pasa en esta región que pasó tal cosa y que subimos en relación a, siempre van a haber ganadores, ¿no? Pero ¿qué sería un fracaso para el oficialismo y para la oposición? Claro, como son 50 los consejeros y consejeras que se eligen, va a ser muy importante un número para poder, como decía antes, tener la posibilidad de vetar alguna iniciativa, ¿no? Bloquearla, ¿no? Para eso se necesitan 21 escaños. Cualquier resultado por debajo de eso sería muy complicado para el gobierno, ¿no? Porque además habría una señal importante de castigo a la gestión. No olvidemos que los plebiscitos las elecciones junto con ser plebiscitos emocionales son plebiscitos sobre el poder. Es decir, la gente también evalúa a un gobierno en una elección, ¿no? Por lo tanto, cualquier resultado por debajo de eso sería una situación muy complicada para el gobierno. Y para la oposición también, en la eventualidad que bajara de los 30 escaños, sería también un fracaso, creo yo, porque hasta ahora la oposición apuesta a ese número, ese subarismo ideal, ¿no? Para conservar la votación del rechazo, y por lo tanto un número por debajo de esos 30 escaños podríamos leerlo también como que la oposición no fue capaz de mostrarse como alternativa, ¿no? Frente a los ciudadanos. Y ese es un elemento importante en el resultado que vamos a analizar el próximo lunes.
Todo con miras, ojo, al 17 de diciembre, porque al 17 de diciembre tenemos que volver a votar, ¿no? Plebiscito. Si se acepta, si se aprueba o si se rechaza el texto que propongan estas dos instancias, pero paso a paso. Ahora el 7 de mayo, hoy hace tiempo que no decía paso a paso, estuvimos muchos años diciendo paso a paso. ¿Ah? El plan, ¿se acuerdan ustedes? No, terrible. Ya, el 7 de mayo por lo pronto está la elección de los consejeros. Vamos a estar analizándolo, por cierto, Marco. Muchas gracias, Marco Abrazo. Moreno, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central. Muchas gracias, Marco. Gracias, Marco. Chao, buenos días. Un abrazo, buen día.